Hola compañeros, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Vamos a presentarles 10 preguntas de la secuencia 1, que lleva por nombre leer una novela completa del libro de español de tercer grado de telesecundaria. Vamos a empezar con la primera, que nos dice, ¿quiénes son los booktubers? Bueno, antes de que existieran las redes sociales, los lectores compartían sus opiniones y recomendaciones en la prensa, la radio o la televisión. Ahora, además de estos medios, hay quienes graban videos y los comparten en las redes. A estos reseñistas se les conoce como booktubers. Y las reseñas van enfocadas principalmente a libros de cualquier tipo y de cualquier género literario. La pregunta número 2 nos dice, ¿cuál es el proceso que debemos seguir para leer, analizar y compartir una novela? El proceso se divide en 10 fases. La primera fase nos dice que debemos describir la perspectiva de los personajes sobre los acontecimientos, y esto es de manera general, donde los estudiantes y cada uno de los alumnos van a describir este tipo de características. También de cómo es la perspectiva en que el novelista ha escrito y ha hecho que el autor represente toda esta historia. Eso es lo que se enfoca en la primera fase, cómo es que inicia y cómo es que va desenvolviéndose este tipo de historias. La fase número 2 nos dice que vamos a explicar las relaciones entre los personajes mediante sus funciones narrativas, que aquí hay diferentes tipos de características que se pueden ir identificando con base a los papeles que desempeña cada personaje. La fase número 3 nos habla de reconstruir el entrelazado de la trama principal con las tramas secundarias. Y aquí es cuando ellos van a detectar principalmente si hay historias secundarias que se pueden mezclar con la principal para darle una mejor coherencia a todo el desarrollo de la novela. La fase número 4 nos dice que vamos a interpretar el uso de diferentes tipos de narrador, ya que en esta secuencia se mencionan 3 tipos, que es lo que vamos a ir conociendo. ¿Ok? En la fase número 5 nos habla de analizar el ambiente de la narración, y es principalmente donde se desarrolla la historia de toda esta novela que ellos van leyendo o que se va desarrollando en los libros que están trabajando. La fase número 6 nos habla de describir el mundo social y reflexionar sobre los momentos históricos de referencia. Y es que la mayoría de novelas pueden ser imaginarias en cuestión de la redacción o no, pero todo va relacionado a el momento histórico en que el novelista desarrolló la historia. La fase número 7 nos habla de analizar la evolución de los personajes, y es cómo va un personaje, muchas veces el personaje principal, cómo se va desarrollando a lo largo de la historia para cambiar su forma de pensar y forma de ver el mundo, entre otro tipo de características. También vamos a la fase 8, en donde nos habla de identificar las características que distinguen a la novela, y es que las vamos a comparar o se comparan con otro tipo de textos narrativos, como lo son las fábulas, los cuentos, las leyendas, mitos, entre otro tipo de textos. ¿Cuáles son esas características que los diferencian? La fase número 9 nos habla de escribir ya con todas las fases anteriores y todas las características que se van a ir reconociendo. En la fase 9 se va a desarrollar un comentario, argumentado con todo este tipo de características que engloban a la novela. Y la fase número 10 consta de compartir el comentario. El comentario que ya quedó final lo podemos compartir con diferentes tipos de público dependiendo a quién vaya dirigido. La siguiente pregunta, que es la número 3, nos dice, ¿por qué en las novelas que leemos comúnmente aparecen palabras que no utilizamos en nuestro vocabulario mexicano? Y esto se debe a que hay muchos libros que se traducen a nuestra lengua en España. Por eso en novelas como El guardián del centeno aparecen formas verbales como tuvisteis en lugar de tuvieron, y otras palabras y expresiones usadas en España como fútbol en vez de fútbol o tío para referirse a cualquier persona. La pregunta número 4 nos habla y nos dice qué son las funciones narrativas. Estas principalmente se pueden identificar a partir del conflicto o problema principal planteado en la novela. Así, algunos ejemplos de funciones narrativas son el héroe o protagonista, que es quien enfrenta dicho conflicto; el antagonista, que es el que se le opone; el aliado, que es quien auxilia al protagonista a conseguir su objetivo; el ser amado, quien es parte fundamental del protagonista; y el mentor, quien es el que aconseja y orienta al protagonista para tomar las mejores decisiones en el desarrollo de la historia. La pregunta número 5 nos dice, ¿qué función tiene una historia secundaria en una novela?
Y estas principalmente nos dice que una historia principal se acompaña de historias secundarias, las cuales tienen su propio conflicto o problema, y por lo mismo su propio protagonista, antagonista, entre otras funciones narrativas, las cuales pueden coincidir o no con los de la historia principal, y a esto nos referimos con las funciones narrativas. En la pregunta número 6 nos dice cuáles son los 3 tipos de narrador más comunes dentro de una novela. El primero es el narrador omnisciente, el cual tiene información completa sobre la historia, sabe todo, la historia, lo que los personajes piensan, sienten, planean, lo que conocen sobre sí mismos, entre otros aspectos. Da la impresión de ser objetivo y usa la tercera persona, salvo cuando cita palabras o pensamientos de los personajes. El segundo es el narrador protagonista, en donde la información que tiene sobre la historia es limitada, así que cuenta solo lo que él vio o le ocurrió. Su narración es subjetiva. No conoce lo que los otros personajes piensan, ni lo que hacen, ni los ve actuar, aunque puede suponer o conjeturar. Utiliza la primera persona, salvo cuando relata lo hecho o dicho por otros. Y el número 3 es el narrador testigo. La información que tiene sobre la historia también es limitada. Es un personaje que la narración que cuenta como espectador la historia del protagonista, sin embargo, puede intervenir en los hechos que narra. Muchas veces da la impresión de ser más objetivo que el narrador protagonista, pero menos que el narrador omnisciente. Usa la tercera persona salvo cuando se refiere a sí mismo. La pregunta número 7 nos dice, ¿cómo está conformado el ambiente dentro de una novela? Este principalmente está conformado por elementos como el lugar y el tiempo en que transcurre la historia. Así también se desarrollan en diferentes ámbitos, que esto da la importancia a la narración cuando se intenta escribir sobre un contexto histórico o principalmente un contexto en el que la novela se va desarrollando. Y dentro de esto se puede hacer referencia a 2 tipos de ambiente. El primero, que es el gran ambiente o ambiente general, que es donde y cuando transcurre la mayor parte de la historia. Un ejemplo puede ser el desarrollo de la historia en una escuela o en un país en específico. Por ello le llamamos ambiente o gran ambiente en común o general. También existen los ambientes inmediatos o particulares, que son los espacios y momentos del día en que ocurren acontecimientos determinados, que esto ya es un ambiente un poco más pequeño, más objetivo, en donde van desarrollándose este tipo de historias. Está la pregunta número 8, que nos dice, ¿a qué hace referencia el contexto histórico y social dentro de una novela? Este principalmente se refiere a lo que sucedía en la sociedad que envolvía al autor mientras escribía su obra. Cómo estaba organizada, qué valores y creencias tenía, cuáles eran sus actividades, costumbres, aspiraciones, entre otros aspectos. Este contexto puede ser igual o similar al del autor, o en contraparte puede ser imaginario. La pregunta número 9 nos dice, ¿en qué consisten los cambios o transformaciones sociales o psicológicas que sufre un personaje dentro de la novela? Y para ello podemos poner un ejemplo. Imaginemos que el personaje pasa de formar parte de una familia a estar solo e indefenso, y luego integrarse a un nuevo grupo, lo cual implica cambios en su situación social. Pasar de estar en un grupo social a estar solo y de nuevo pertenecer a otro tipo de grupo que lo ayudan a crecer. En ese aspecto se estaría analizando la parte social. Y si ese mismo personaje pasa de una inocencia inicial a un resentimiento causado por los abusos y luego recupera la confianza en las personas, nos encontramos con una evolución psicológica, es decir, una transformación en su forma de ser, entender y enfrentar el mundo, porque cambia esa forma de pensar. Y la última pregunta nos dice, ¿cuáles son las características principales de la novela? Dentro de las características que compartimos con ustedes, hay un listado de las que consideramos más importantes. La primera característica nos dice que en la novela se crea un mundo propio narrativo. ¿Y a qué hace referencia esto? Pues presenta una realidad imaginaria que no coincide necesariamente con lo real,
Este mundo es creado por el novelista y debe ser verosímil, es decir, dar apariencia de verdadero y solamente real en la medida en que todos y cada uno de los elementos que la componen concuerdan perfectamente entre sí. Incluso en las novelas que nos presentan mundos imaginarios, fabulosos o incluso absurdos, este mundo novelesco debe mantener una coherencia interna. En otra característica nos mencionan que toda la novela es ficción. ¿Y por qué se dice que todo es ficción? Porque es producto de la creación individual de un novelista que alimenta su fantasía de la realidad que lo rodea, pero no presenta las cosas tal como son, sino como él quiere que sean. Una tercera característica nos dice que la novela se opone a la historia. ¿Y por qué se menciona esto? Pues porque la historia exige que los hechos que se registran sean reales y hayan sido comprobados, mientras que la novela sabe que todo es recreado. En otra característica, nos dice que la novela tiene carga fuerte connotativa. ¿A qué se refiere? Que principalmente vamos a interpretar las palabras y las situaciones no con su significado real, sino con un significado figurado, incluso significados ocultos entre líneas que el lector debe descubrir. Una siguiente característica nos menciona que en la novela se manejan varias historias simultáneas, tal como sucede en la vida real. Las anécdotas que forman una novela no se dan de manera aislada, sino integrada, en un todo que es el mundo de la novela. Un personaje puede establecer historias, entre otros, que a su vez nos cuentan sus propias historias. Asimismo, otra característica nos dice que la novela tiene muchos personajes. Mientras que el cuento presenta únicamente un protagonista y un antagonista, en la novela podemos encontrar varios de cada uno y una gran variedad de personajes secundarios, con diversos grados de importancia. También, en la penúltima característica, se menciona que la novela se caracteriza por, valga la redundancia, caracterizar física y psicológicamente a sus protagonistas y antagonistas. Esto quiere decir que los personajes deben ser descritos, ya sea física o psicológicamente, y en algunos casos de las dos formas, para dar mayor realce a las ideas que requiere dar el autor. Y por último, nos mencionan que la novela combina la narración con la descripción y el diálogo.